La luna llena reinaba sobre los Cárpatos, un orbe lechoso rodeado de un halo espectral. La niebla reptaba entre los árboles como dedos famélicos, y el aire, impregnado de humedad y muerte, transportaba un hedor agrio, a sangre rancia y carne podrida. Los árboles altos y retorcidos se erguían como centinelas de una tumba olvidada. Sus ramas, deformadas por el viento y el tiempo, parecían brazos de cadáveres alzándose en un lamento mudo. Cada crujido de hojas secas, cada susurro del viento entre la espesura, se convertía en un eco de advertencia. Algo acechaba en la penumbra. El silencio era antinatural. No había canto de aves nocturnas ni el habitual aullido de los lobos comunes. Solo el susurro del viento y, en ocasiones, un crujido que no pertenecía a la foresta. Algo más pesado, algo que se movía con la astucia de un depredador. Van Helsing, oculto bajo su abrigo negro, avanzó con pasos calculados. Sus botas, hundiéndose en el fango, apenas hacían ruido. En su mano derecha descansaba su ballesta de plata, ya cargada. Su mirada, acerada como una cuchilla, escudriñaba cada sombra. Sabía que no estaba solo. A su espalda, la brisa helada llevó consigo un murmullo inhumano. Un sonido gutural, mezcla de un gruñido y una respiración entrecortada. Van Helsing se detuvo. No respiró. No se movió. En la distancia, desde lo más profundo de la negrura, un uivo largo y escalofriante rompió la quietud. Era un llamado a la caza. Van Helsing ajustó el agarre de su ballesta mientras sus ojos exploraban la espesura. Sabía que el peligro no tardaría en mostrarse. Desde hacía siglos, los Cárpatos eran el refugio de horrores indomables, y ahora él se encontraba en su dominio, un intruso en una tierra donde el hombre no era más que presa. Su misión era clara. El Vaticano lo había enviado para erradicar a la bestia infernal que había sembrado el terror en aldeas cercanas. Hombres y mujeres desmembrados, sus entrañas esparcidas por los campos como ofrendas macabras. Los sobrevivientes hablaban de una criatura que caminaba como hombre, pero cazaba como un demonio. Van Helsing no creía en supersticiones. Él conocía la verdad. Había visto los horrores de la noche. Había luchado contra lo impensable. En su cinturón llevaba un arsenal diseñado para la destrucción de lo profano. Dardos de plata pura, frascos con agua bendita, una daga forjada, con reliquias sagradas y, su arma más letal, una granada de luz solar capaz de incinerar la carne maldita de cualquier criatura nocturna. Ajustó su sombrero y continuó. Cada paso lo acercaba a la guarida de la bestia. De pronto, un susurro en la maleza lo detuvo. No era el viento, no era un animal. Sus músculos se tensaron. Algo lo estaba observando. El cazador había sido marcado, y la cacería apenas comenzaba. La foresta parecía contener la respiración. Van Helsing sintió la piel de la nuca erizarse, un instinto afilado por años de caza. No estaba solo. Deslizó un pie hacia atrás, con la ballesta en alto. El sonido de hojas secas aplastadas surgió desde algún punto a su izquierda. Un paso, otro. Algo enorme se movía en la oscuridad. El cazador giró lentamente, intentando calcular la distancia. No vio nada, pero su oído captó el leve crujido de ramas quebradas. Aquello no era una alucinación. Un hedor nauseabundo llenó el aire. Sangre podrida, carne húmeda, bestia y muerte. Un olor que había aprendido a reconocer demasiado bien. El aliento de un licántropo. Un gruñido bajo vibró entre los árboles. No era el rugido de una bestia común. Era algo profundo, primitivo, cargado de una inteligencia cruel. Van Helsing fijó la ballesta en dirección al sonido. Sus dedos se tensaron en el gatillo. Silencio. De repente, un destello de movimiento. Sombras corriendo entre los troncos. Algo veloz. Demasiado grande para ser un lobo. Demasiado ágil para ser humano. El corazón del cazador latió con violencia. Sus ojos intentaban seguir el desenfoque de la criatura. Un juego de caza. Otro gruñido, ahora detrás de él. Van Helsing giró bruscamente, pero ya era tarde. El primer ataque estaba por caer. El gruñido se transformó en un rugido estruendoso, un sonido que no pertenecía a este mundo. Un bramido primitivo que perforó la noche y se incrustó en los huesos de Van Helsing como un clavo ardiente. Aquel aullido no era solo un llamado, era un aviso. El cazador sintió como su pulso se aceleraba.
Cada fibra de su cuerpo entendía el mensaje. La criatura lo había marcado como presa. Su instinto gritaba que corriera, pero Van Helsing nunca huía. Un segundo aullido resonó, esta vez más cerca, más profundo, más amenazante. La foresta entera pareció estremecerse, y un viento gélido se arrastró entre los árboles, como si la naturaleza misma se encogiera ante la presencia de la bestia. Van Helsing cerró los ojos por un instante, y exhaló con control. Cuando los abrió, su mirada no tenía miedo, solo resolución. Cargó un virote de plata en su ballesta y apuntó hacia la oscuridad. Algo se movía en la maleza. Sombras reptaban entre los troncos con una velocidad imposible. Una figura enorme acechaba entre los árboles. Luego, todo se detuvo. El silencio se volvió un abismo insondable. Ningún sonido, ningún susurro. Y entonces, un estallido de furia. Desde la espesura, la bestia saltó con la rapidez de un relámpago. Van Helsing apenas tuvo tiempo de disparar. El disparo surcó la oscuridad con un silbido mortal. El virote de plata encontró su blanco, pero no detuvo la embestida. La criatura impactó contra Van Helsing como una avalancha de carne y músculo. El aire escapó de sus pulmones al ser arrojado contra el suelo con una fuerza sobrehumana. La ballesta se deslizó de sus manos, hundiéndose en el fango. Un rugido bestial rasgó la noche. Van Helsing sintió el hedor de la criatura a escasos centímetros de su rostro. Aliento caliente, húmedo, nauseabundo. Olor a sangre seca y carne descompuesta. Forcejeó con todas sus fuerzas, logrando girarse justo cuando una garra monstruosa descendió, desgarrando la tierra donde su cabeza había estado segundos antes. Con una agilidad desesperada, el cazador rodó hacia atrás y sacó un cuchillo de plata de su cinturón. La luna iluminó por fin a su enemigo. Era más grande de lo que imaginó. Una abominación de casi 3 metros de altura, musculatura hipertrofiada y cubierto de un pelaje negro, como la noche. Sus ojos ardían con un fulgor ambarino, llenos de hambre y rabia. El virote seguía clavado en su hombro, pero la bestia apenas reaccionaba al dolor. Era fuerte, demasiado fuerte. Van Helsing apretó los dientes. Esto no sería una simple cacería. La bestia rugió de nuevo, y se lanzó otra vez al ataque. Van Helsing apenas logró alzar su cuchillo cuando la enorme garra descendió con un golpe demoledor. El impacto lo lanzó varios metros, su cuerpo rebotando contra el suelo como un muñeco de trapo. Dolor. Sintió la explosión ardiente en sus costillas al romperse bajo la presión del golpe. El sabor metálico de la sangre llenó su boca. No. Tuvo tiempo para reaccionar antes de que la criatura se lanzara sobre él nuevamente. Unas garras afiladas como dagas lo sujetaron por el pecho y lo alzaron con una facilidad espantosa. La bestia quería verlo de cerca. Los ojos ambarinos se clavaron en los suyos. No había rastro de humanidad en aquella mirada. Era puro instinto asesino. Van Helsing sintió las garras apretarse. Su abrigo reforzado de cuero detuvo los primeros cortes, pero no podría resistir mucho más. La presión aumentaba. En un acto desesperado, hundió su cuchillo de plata en la muñeca de la criatura. Un gruñido de dolor retumbó en la noche, y el cazador aprovechó para liberarse, cayendo pesadamente al suelo. Rodó sobre sí mismo, su mano buscando a tientas su cinturón. La granada de luz solar. Si quería sobrevivir, tenía que usarla ahora. La bestia rugió, lista para el golpe final. Van Helsing cerró los dedos sobre la granada y la activó. La granada de luz solar explotó en un destello cegador. El resplandor dorado iluminó la foresta como si el sol hubiera caído de golpe sobre la tierra. Un alarido inhumano rasgó la noche. La criatura se retorció, llevándose las garras a la cara mientras su pelaje comenzaba a chisporrotear y humear. Su piel se agrietó, burbujeante, quemándose con el fulgor divino. Van Helsing rodó lejos, su visión nublada por el destello. Se obligó a respirar, a moverse. Su costado ardía con un dolor lacerante, pero ignorarlo era su única opción. Cuando sus ojos se adaptaron a la penumbra de nuevo, vio la bestia con claridad por primera vez. No era solo un hombre lobo, era algo peor. El lobo infernal era más grande de lo normal. Su musculatura grotescamente desarrollada, como si la transformación nunca hubiera terminado. La carne aún se expandía, pulsante.
como si luchara por contenerse dentro de su propio cuerpo. Las garras eran como cuchillas de hueso, demasiado largas, demasiado afiladas. Y la boca, Dios. La mandíbula se dislocaba grotescamente, sus colmillos extendiéndose hasta el pecho. Babeaba una saliva espesa y oscura, ardiente como brea. Los otros hombres lobo que Van Helsing había cazado parecían meras sombras comparados con esto. Esta cosa no era un simple alfa, era una abominación, y seguía viva. Van Helsing se preparó para el siguiente asalto. La bestia se retorcía, su piel aún humeante por la explosión de luz solar, pero no cayó. Van Helsing maldijo en silencio. Había visto licántropos quemarse hasta las entrañas con menos que eso. ¿Qué demonios era esta cosa? El monstruo gruñó, su voz una mezcla de dolor y furia primitiva. Su piel regeneraba rápidamente las quemaduras, la carne retorciéndose, soldándose sobre sí misma con un chasquido repulsivo. Van Helsing no dudó. Sacó su pistola y disparó. Los proyectiles de plata impactaron en el pecho y el cuello de la criatura. La bestia tambaleó, pero no cayó. Un latido de silencio, y luego, el rugido. La cosa saltó. Van Helsing apenas tuvo tiempo de rodar antes de que las garras destrozaran el suelo donde había estado. Esquirlas de tierra y madera volaron en todas direcciones. El cazador sacó un frasco de agua bendita y lo arrojó con precisión. El cristal estalló contra el rostro de la bestia. El líquido sagrado chisporroteó en su piel como ácido. El lobo rugió de agonía, sacudiendo la cabeza, tratando de apartar la quemazón. Esta era su oportunidad. Van Helsing desenvainó su ballesta y corrió hacia la criatura. Si quería matarlo, tenía que hacerlo ahora. Van Helsing disparó. El virote de plata salió disparado con un silbido mortal, directo al corazón de la bestia. Impacto. El proyectil atravesó la carne con un sonido húmedo y seco, incrustándose entre las costillas de la criatura. Era un golpe letal. Un hombre lobo común caería muerto en el acto, pero este no era un hombre lobo común. La bestia titubeó, pero no cayó. Sus garras se aferraron al suelo, sus músculos se tensaron en una contracción violenta. Un bramido gutural escapó de su garganta mientras su piel volvía a soldarse sobre la herida, expulsando el virote como si su carne lo rechazara. Van Helsing vio la verdad en ese instante. Este no era solo un licántropo alfa, era algo más antiguo, algo más fuerte, un hijo maldito de la noche, una criatura que no respondía a las mismas reglas que los demás. El cazador sintió un escalofrío recorrerle la columna. ¿Qué estaba enfrentando realmente? La bestia se irguió sobre sus patas traseras, su respiración profunda y enardecida. La herida ya estaba cerrando. Van Helsing apretó los dientes. Las armas convencionales no funcionarían. Si quería sobrevivir, tendría que pelear con todo lo que tenía. La bestia gruñó, y esta vez fue ella quien atacó primero. Van Helsing intentó reaccionar, pero la criatura era demasiado rápida. Un brazo monstruoso lo golpeó con la fuerza de una catapulta. Su cuerpo salió disparado y se estrelló contra un tronco. Un crujido atroz vibró en su interior. Dolor. Van Helsing sintió como algo dentro de él se rompía. Costillas. Tal vez más. El aire se negó a entrar en sus pulmones por un instante interminable. Cayó al suelo, su cuerpo protestando con una oleada de dolor punzante. Pero no tenía tiempo para debilidades. Si se detenía, moría. La bestia se acercó con pasos pesados. Su silueta, un monolito de pesadilla contra la luz de la luna. Su hocico se curvó en un gesto casi humano. Una sonrisa cruel. Van Helsing se obligó a ponerse de pie. Cada músculo ardía, cada respiración era un puñal en su costado, pero su mente estaba clara. No podía morir aquí. Deslizó la mano por su cinturón, sus dedos cerrándose sobre algo frío y metálico. El látigo de acero sagrado. La bestia se preparó para la embestida final. Van Helsing desenrolló el látigo y lo sostuvo con firmeza. El cazador estaba herido, al borde del colapso, pero aún no había perdido. Van Helsing alzó el látigo, sintiendo el peso del acero sagrado en su mano. Era su última esperanza. La bestia gruñó, sus ojos ambarinos, brillando con una furia depredadora. Ya no jugaba, ahora solo buscaba matar. El cazador no esperó. Con un chasquido ensordecedor, el látigo surcó el aire como un relámpago de plata.
Golpeó el pecho de la criatura y la carne ardió al instante. Un rugido de agonía estremeció la foresta. El látigo, forjado con filamentos de acero bendecido, desgarró la piel del licántropo como si fuera fuego líquido. Pero la bestia no cayó. Van Helsing giró el brazo con destreza, envolviendo el látigo alrededor del cuello de 1900. La criatura tiró con todas sus fuerzas. La piel del monstruo chisporroteó, quemándose. Su carne se abrió en grietas sangrientas mientras intentaba liberarse, rasgándose aún más. El cazador sintió sus músculos arder, su cuerpo al borde del colapso, pero no soltó. La bestia se retorció, su respiración agónica, su fuerza tambaleante. Pero entonces, sus garras encontraron el látigo. Con un movimiento brutal, la criatura lo arrancó de su cuello. Van Helsing apenas tuvo tiempo de reaccionar. El lobo infernal saltó sobre él. Esta vez no había escapatoria. Van Helsing no pudo esquivar. El impacto fue brutal. La criatura lo derribó, clavando sus garras en su pecho. La tela de su abrigo se desgarró como papel. El calor de la sangre brotando le confirmó lo peor. Estaba herido de muerte. El monstruo gruñó, sus fauces a centímetros de su rostro. El hedor a carne podrida y sangre rancia le llenó los pulmones. Van Helsing, con su visión nublada por el dolor, aún tenía una última carta. Sus dedos buscaron el puñal de plata en su cinturón. Cada segundo contaba. La bestia abrió sus mandíbulas, preparándose para arrancarle la garganta. Los colmillos relucieron bajo la luz de la luna. Van Helsing actuó. Con una velocidad desesperada, hundió el puñal de plata en la garganta de la criatura. La hoja entró hasta la empuñadura, atravesando músculo y tráquea. El lobo infernal se congeló. Su rugido se convirtió en un gorgoteo sanguinolento. Sus garras aflojaron. Su cuerpo tembló. Van Helsing, con su último aliento de fuerza, giró la hoja y la hundió más. La bestia cayó de rodillas. Sus ojos ambarinos parpadearon. Y entonces, algo terrible comenzó a suceder. Su carne empezó a cambiar. La transformación había comenzado. La criatura cayó de rodillas, su cuerpo sacudido por espasmos incontrolables. Su aliento era un jadeo ahogado, burbujeante por la sangre, que brotaba de su garganta. Van Helsing, arrodillado en el barro, observó lo imposible. Los huesos de la bestia crujieron, dislocándose y encogiéndose con movimientos antinaturales. Su pelaje se desprendió en parches sangrientos, revelando carne húmeda y palpitante. La mandíbula, antes una trampa de colmillos monstruosos, se retrajo con un sonido viscoso, ajustándose a una forma más humana. El hocico desapareció, dejando un rostro humano cubierto de sudor, sangre y horror. Van Helsing ya había visto hombres lobo revertirse a su forma humana al morir. Pero esto era diferente. La criatura seguía viva. Los ojos dorados se apagaron, dejando en su lugar unos ojos humanos llenos de terror. Los labios, agrietados y ensangrentados, se abrieron para hablar. ¿Por qué?, susurró el hombre, con un hilo de voz que era mitad súplica, mitad lamento. Van Helsing se quedó en silencio. Había matado a una bestia, pero ahora frente a él solo quedaba un hombre desnudo, roto y muriendo. El cazador apretó los puños. ¿Cuánta humanidad había quedado en la criatura que acababa de ejecutar? No tenía respuesta. Solo quedaba silencio. Van Helsing no respondió. El hombre, o lo que quedaba de él, jadeaba débilmente en el suelo cubierto de barro y sangre. Su cuerpo, antes una monstruosidad de garras y colmillos, era ahora frágil, humano, mortal. Los ojos del cazador lo observaban sin emoción. Había terminado, o al menos, eso quería creer. Las brasas del combate aún ardían en su pecho. Sus heridas dolían como fuego, sus huesos protestaban con cada leve movimiento. Pero el peor dolor no era físico. Miró al hombre lobo agonizante. Ya no tenía la fuerza de un demonio, solo la debilidad de un moribundo. ¿Quién eras?, preguntó Van Helsing en voz baja, sabiendo que no habría respuesta. Pero el hombre, con sus últimos suspiros, articuló un nombre humano. El cazador frunció el ceño.
Sus dedos se cerraron en un puño ensangrentado. No era un monstruo. No siempre. El viento ululó entre los árboles, arrastrando consigo el eco del último suspiro del moribundo. Los cárpatos volvían a estar en silencio, pero Van Helsing sabía la verdad. No había paz en esto. Solo quedaba una certeza. Siempre hay más bestias en la oscuridad, y siempre habrá alguien para cazarlas. Van Helsing se puso de pie. La cacería nunca termina. Van Helsing permaneció de pie junto al cadáver humeante. La sangre formaba charcos oscuros bajo la luz de la luna, el aire aún impregnado con el hedor de la bestia. Pero ya no había rugidos, solo el silencio. Su cuerpo dolía con cada latido. Costillas rotas, heridas abiertas, la sangre pegajosa empapando su abrigo. Pero aún respiraba. Eso era suficiente. Miró una última vez el rostro del hombre que, minutos atrás, había sido un monstruo infernal. ¿Había sido consciente de sus actos? ¿Recordaba a quienes había matado? Van Helsing no buscó la respuesta. Sacó un frasco de aceite sagrado y lo vertió sobre el cuerpo. La carne ennegrecida chisporroteó al contacto. Luego, con una mano temblorosa pero firme, encendió una cerilla y la dejó caer. Las llamas consumieron los restos. La bestia no regresaría. Pero Van Helsing sabía lo que esto significaba. Si había un alfa de este calibre, otros más acechaban, en la oscuridad, quizás más fuertes, más inteligentes. Se apoyó en su ballesta y avanzó con pasos lentos, dejando atrás las cenizas y la muerte. La cacería había terminado, pero el mal siempre regresa, y cuando lo haga, Van Helsing estará esperando.